¿Cuántos trajeron sus palmas? Vamos a hacerlo con alegría, con gozo. Hoy te alabamos. Te bendecimos, Rey. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos santo, santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Hoy te adoramos, levantamos nuestra voz y decimos: hoy te cantamos, a unas voces decimos santo, santo Dios. Sí, Señor, hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Decimos: Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte solo a ti, como en el cielo. Te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Como en el cielo. Levanta tu voz, iglesia, y decláralo: te adoramos solo a ti, Señor. Como en el cielo. Nos rendimos ante ti, ante el Rey de Reyes, haciendo tu voluntad. Haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina. Solo tú eres el Rey, reina, como en el cielo. Como en el cielo. Te adoramos, te exaltamos solo a ti. Bueno, hoy este mensaje del día de hoy, hace mucho que lo había pensado. De hecho, intenté compartirlo alguna vez, pero siempre estaba buscando yo una historia, así como la historia de
de Nabucodonosor y de su hijo Belsasar. ¿Se acuerdan de la semana pasada? Que nos dio luz de cómo a veces los hombres, pues cuando no reconocemos a Dios en nuestros caminos, pues tenemos tropiezos. Bueno, pues esta historia el día de hoy es una historia real, verdadera. Tal vez ya la conocen algunos de ustedes, pero yo cuando la vi dije, esa era la historia que yo estaba buscando para presentarles esta verdad de la palabra de Dios, o esta realidad que hay entre nosotros y la palabra de Dios. Bueno, pues esta historia se llevó más o menos en los años 80. El gerente de o el CEO, como dicen hoy, no me acordaba, de una empresa muy grande en los Estados Unidos, la empresa en ese momento estaba pasando por un momento complicado. No eran los mejores momentos para la empresa, las ventas se habían estancado, bueno, estaban teniendo complicaciones. Pues este gerente, este CEO, grabó un video, un mensaje, y se lo envió a todos los trabajadores de la empresa, en todas las sedes de la empresa en los Estados Unidos. Estamos hablando de miles de trabajadores. Y en el punto central de este mensaje, el gerente les pide una cosa a los trabajadores y les dice: compórtense como si fueran dueños de la compañía. No, yo hubiera ido por mi oficina rápido. Bueno, pues este es el punto central del mensaje. Les dice: compórtense como si fueran dueños de la compañía. Bueno, pues este mensaje lo recibieron todos los trabajadores, como les digo, miles de personas, y pues todos lo tomaron como unas palabras, unas simples palabras, como un mensaje motivador, tratando de motivar a los trabajadores en medio de tiempos complicados, pero no le dieron más importancia a ese mensaje. Lo tomaron como un cliché, se diría, o como palabras tratando de motivarnos, ¿verdad? Y pues no pasó de ahí, pero resulta que de entre todos esos miles de trabajadores, solo uno se lo tomó literal, lo que el jefe le estaba pidiendo. Pero fíjese lo curioso de esta historia. Cuando la mayoría de los trabajadores escucharon el mensaje que su jefe, su líder, el hombre que tenía más poder dentro de esa compañía, les había enviado, todos lo tomaron como algo sin mucha importancia. Solamente uno de ellos lo tomó de una manera diferente. Y él no solamente lo vio como palabras bonitas, lo vio como una oportunidad para su vida, para que cambiara esa realidad que él tanto tiempo había deseado cambiar para su vida. Porque él manifestaba, decía: nosotros padecimos mucho. Y él quería, y cuando recibió ese mensaje, él lo recibió como dijo: esta es mi oportunidad. Pues ¿qué hizo este hombre? Pues el jefe dijo que nos comportáramos como dueños de la empresa. Pues en sus tiempos libres y durante la madrugada, cuando le tocaba los turnos de noche, se iba a ver todos los procesos de la empresa, la distribución, la fabricación. Él estaba en todo, empezó a observar todo. Y dice en su historia que le pidió a un repartidor de la empresa, de los que van y surten el producto, le dijo: ¿me permitirías ir contigo un día a conocer la ruta? Y sí, se fue con él en esa ruta, vio cómo estaban todos los productos de la empresa ahí, pero él vio que no había productos de la empresa que fueran atractivos para el consumidor latino. Y dice que un día, saliendo de trabajar, llegó a un puesto de elotes
y se compró un elote con chile y limón y sal. Y le vino una idea, dijo, esto es lo que necesitamos en la empresa. También un día, para su suerte, una de las máquinas que producían los chetos se descompuso. Entonces quedaron esas frituras sin el condimento ese que llevan arriba. Entonces él tomó un poco, se las llevó a su casa y él y su esposa empezaron a experimentar poniéndole ciertos condimentos. Y de ahí salieron los famosos chetos Flaming Hot. Entonces él tomó, mezclaron, hicieron varias pruebas. La que más le gustó las puso en bolsitas, llevó a su trabajo y se las compartió a los compañeros y todos quedaron encantados con el producto. Pero pues era simplemente algo que él había experimentado, pero él no se quedó ahí. Y él dijo, el jefe dijo que nos comportáramos como si fuéramos dueños de la compañía. Entonces fue y buscó el directorio de todos los trabajadores de la compañía y marcó a la oficina del jefe y le platicó su idea, le contó lo que habían hecho él y su esposa y le dijo, en 2 semanas voy a estar ahí en la planta y quiero que me hagas una presentación. No, pues casi se moría este amigo. Imagínense una persona que apenas podía leer y escribir, que no había ido a la escuela, ¿cómo iba a hacer una presentación? Y llegaron el gran día. Dice que los ejecutivos de la empresa lo querían matar, lo veían así como con ojos de que, ¿qué estás haciendo? Imagínese, o sea, estamos hablando de que era la persona más poderosa de esa empresa. Pues llega el día, hace la presentación, hace una degustación con sus pocos recursos y el hombre probó y uno de los ejecutivos le pregunta, ¿cuánta cuota de mercado pretendes ganar con este producto? O sea, una pregunta muy técnica, pues algo que solo los ejecutivos y los estudiados, todos esos que tomaron, no le pusieron importancia al mensaje del jefe, le estaban haciendo esas preguntas. Pero él, en su inocencia y en sus ganas de salir adelante y que había creído en las palabras de su jefe, pues no hallaba qué contestar. No sabía de lo que le estaban preguntando. Y lo único que se le ocurrió decirle, ¿cuánta cuota de mercado quiere que le consiga? Vámonos. Entonces el jefe dijo, tú dejas los trapeadores y la escoba y te vienes conmigo. Y este hombre pasó de ser un conserje con un puesto tal vez el más bajo de la compañía a ser un ejecutivo que ahora es millonario. Le consiguió miles de millones, le ha conseguido a la compañía en ventas. Cambió radicalmente la vida de él, de sus hijos, pudo darles una educación de calidad a sus hijos, a sus padres. Cambió la vida de este hombre por haber creído y actuado en consecuencia en una palabra. Y yo siempre había estado buscando un ejemplo, una historia como esta, para hablarles de algo que nos sucede a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como personas de fe. Algo similar nos sucede a nosotros con la palabra de Dios y con nuestra fe. Pero no lo que le pasó a ese hombre, sino lo que le pasa a la mayoría de todos los otros, que vemos la palabra como algo simple, como algo común, o como simplemente palabras motivadoras. ¿Cuántas veces nos pudo haber pasado eso? Entonces, yo quiero utilizar esta historia como una parábola, como algo paralelo, como un punto de comparación que nos ayude a ver lo que nos sucede, como decía, a millones de personas, que de igual forma vemos la palabra de Dios como un mensaje motivador o simplemente como simples palabras, pero no vemos los mensajes de la palabra de Dios como una oportunidad para transformar y mejorar
nuestras vidas. Muchos de nosotros en diferentes aspectos de nuestra vida estamos como este hombre diciendo: necesitamos cambiar nuestra vida. Porque a lo mejor podemos no tener necesidades materiales, pero sí tenemos otro tipo de necesidades espirituales, de salud, de paz, de gozo, de contentamiento, de sabiduría. Muchos venimos caminando con la necesidad de soltar cosas del pasado y que parece que por más que intentamos no las dejamos. Hay tantas necesidades que podemos estar ahorita en la condición como estaba este hombre y decir: es que en mi familia había tantas necesidades. Y hoy quiero decirles esta realidad en base, con respecto a la palabra de Dios. Yo sé y entiendo que hay muchísimo más poder en la palabra de Dios que el que nosotros hemos experimentado. No hemos experimentado ni siquiera, yo creo, el 5% del poder que tiene la palabra de Dios para transformar y mejorar nuestras vidas, porque nos hemos acostumbrado a ver la palabra como simples palabras motivadoras y no hemos tomado el mensaje de Dios literal para nuestra vida. Por eso el ejemplo que vimos de este hombre es una parábola acerca de cómo está nuestra relación con la palabra de Dios. Mire lo que dice el Salmo 119 en el versículo 129 y 130. Mire lo que dice la palabra de Dios. Este es el poder que hay en la palabra de Dios. Dice: maravillosos son tus testimonios, por tanto los he guardado. ¿Dónde dice? En mi alma. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Amén. ¿Se acuerdan cuando los israelitas veían el maná que caía del cielo como algo tedioso, como algo que decían: ya, esto otra vez, queremos carnita, queremos cebollas, queremos chicharroncito? Y veían, y la palabra de Dios tipifica ese maná que cayó del cielo, porque esta palabra vino del cielo. En el principio, ¿qué dice? Dios era el verbo, dice la palabra de Dios. Bueno, pues así veían los israelitas el maná, como algo común, como algo que sí era bueno, pero ellos querían algo más. Pero no se enteraban que ese alimento que caía del cielo los mantenía fuertes, pero no solamente eso, los mantenía sanos. En la palabra de Dios, ese maná del cielo los inmunizaba. Cuando todos los pueblos alrededor de donde ellos pasaban caían víctimas de las epidemias y de las enfermedades, a ellos no les pasaba nada. Y algo similar hace la palabra de Dios cuando nosotros la tomamos para nuestra vida. Y sabe una cosa, en la palabra de Dios, yo lo tengo claro, hay muchas revelaciones para nuestra vida. Hay muchos secretos ocultos que si nosotros diéramos con ellos, le aseguro que nuestra vida cambiara, fuéramos de impacto para el mundo, fueran testimonios de poder. Por eso les digo que yo estoy seguro que no hemos aprovechado ni siquiera el 5% del poder y de los beneficios que hay en la palabra de Dios para nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos como los ejecutivos. Entonces, eso es muy importante. ¿Cuántas cosas increíbles sucederían si nos fueran revelados los secretos ocultos en la palabra? ¿Cuántas oportunidades para mejorar nuestra vida se nos presentarían? ¿Qué dice la Biblia en 1 Corintios, capítulo 2, verso 9? Lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice así, como dice la Biblia: para aquellos que lo aman a Dios, Dios ha preparado cosas
que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. Este hombre tenía un interés especial por la empresa. Él se sentía, fíjese, agradecido porque le habían dado un trabajo como conserje que le había permitido mejorar su vida un poco, porque como jornalero no ganaba ni para mantenerse él solo. Y ese empleo le había dado a él mejor salario, le había dado prestaciones, seguridad médica. Entonces él se sentía muy contento y muy agradecido con ese trabajo. Y podemos decir, ¿por qué no lo hemos visto si nosotros amamos a Dios? Porque si amáramos a Dios con esa intensidad que Él nos busca, seguramente ya hubiéramos encontrado un deleite en la palabra de Dios y hubiéramos descubierto esos secretos para nuestra vida. Amén. Ahora yo quiero hablarle de dos cosas. Yo creo que esto es lo más fundamental, el por qué no hemos descubierto esas revelaciones para nuestras vidas. Porque la palabra de Dios tiene una revelación especial para cada uno de nosotros. En lo familiar, en el trabajo, en todo, en lo que a usted se le ocurra. Porque yo creo que todos los que nos acercamos a Dios estamos esperando cosas buenas de Él. Como la prédica del domingo pasado que se tituló Todo lo bueno viene de Dios. El Señor dijo dos palabras importantes en esta contestación a Marta. Y le dijo, tú estás con dos problemas. Tú estás afanada y estás turbada. Cuando yo fui a buscar la definición de la palabra afán, pues usted en el diccionario va a encontrar que dice que es alguien que se esfuerza mucho por hacer las cosas, en un sentido positivo de la palabra. Pero cuando buscamos el significado bíblico, el sentido que le dio Jesús a esta palabra, pues encontramos que afán o afanada significa estrés por querer hacer muchas cosas. También significa angustia sin sentido. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces usted sufre angustia por querer hacer muchas cosas que en ese momento no las va a poder hacer? Ni duerme bien, se levanta de mal humor, se levanta estresado, triste, enojado. Eso significa estar, fíjese, angustia sin sentido. Significa estar en apuros, en dificultades, una expresión de dolor. Y eso fue lo que le dijo el Señor a Marta. Tú estás en cosas que luego las puedes hacer, que no es lo más importante que tú necesitas. Y esos afanes la llevaron a estar turbada. ¿Y qué significa estar turbada? Significa estar alterada, aturdida, confundida, en un ambiente turbio. Muchas veces nuestra vida se vuelve turbia. ¿Por qué? Porque estamos tan afanados, estamos tan confundidos que no nos damos un tiempo para lo mejor. Y podemos pasar así horas, días, semanas, meses, años, y siempre estamos tan obsesionados con esas cosas, con los afanes de la vida, que queda muy poquito tiempo o nada para lo más importante, para esas revelaciones que nos están esperando en la palabra de Dios. Y yo creo que eso es la principal causa por las cuales nosotros no hemos encontrado esas verdades y esas revelaciones. Estamos tan ocupados en las cosas del mundo que no tenemos tiempo para eso. Simplemente analice esto. ¿Cuántas veces usted ha abierto la Biblia con la intención de leerla? Pero todas las preocupaciones, todos los afanes, su mente, sus ojos están en la palabra de Dios, pero su mente y su corazón están
en las cosas del mundo. Y a lo mejor sí leíste el mensaje, pero no lo entendiste. Como dijo el Señor, es como la semilla que cayó junto al camino. Vinieron las aves que tipifican los afanes, las cosas de la vida, y se robaron la semilla. Pues así estamos nosotros. Pasamos horas en el trabajo tratando de resolver cosas, pero nos cuesta mucho darle 15 minutos al estudio y a la meditación de la palabra. 15 minutos de calidad para la oración al Señor. Entonces, ¿cuándo vamos a descubrir esas revelaciones que tienen poder para transformar nuestra vida? Pues es muy difícil. Amén. Y sabe una cosa, lo peor de todo es que llegamos a pensar que no hemos orado, no hemos estudiado la palabra. Incluso podemos estar aquí en la iglesia escuchando la prédica, pero nuestra mente está en otro lado. Y decimos, ay, es que no tengo tiempo, o no he podido porque no ha habido ocasión. Pero ¿qué le dijo el Señor a Marta? Marta, no se trata de eso. No se trata de que haya tiempo o ocasión. Se trata de que tú elijas así como tu hermana María lo eligió. No, cuando usted lee la historia completa de todas las cosas que vivieron con Jesús, usted se va a dar cuenta que María había ascendido a un nivel espiritual mayor. Por eso este mensaje del día de hoy, el propósito del mensaje es que adquiramos conciencia, que la vida siempre nos va a llenar con sus cosas que hacer, con sus preocupaciones, con sus demandas, con sus afanes. Pero nosotros debemos de estar conscientes que hay algo mucho mejor y superior a eso, que es la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Porque así como este hombre, el más improbable en la escala laboral, creyó la palabra y llegó de convertirse, llegó a ser de un conserje a un ejecutivo millonario, por solamente haber creído, tomado literalmente el mensaje que le dieron y puesto en obra. Nosotros debemos de empezar a poner por obra nuestro mensaje. Por eso el domingo pasado yo les decía, el hecho de que la palabra dijo y vio Dios lo que había creado y vio que todo era bueno, y el séptimo día, ¿qué dijo? Lo apartó para descanso, para que no estuviéramos ocupados en las cosas de la vida y lo pudiéramos dedicar para escuchar, para meditar, para aprender de Él. Amén. Entonces el mensaje, el propósito de ese mensaje es que usted entienda y esté consciente que en la palabra hay mucho poder, hay mucho beneficio para nosotros, pero no lo tomamos porque no hay tiempo para eso. Es que no tengo tiempo, no, es que lo tienes que elegir. ¿Sabe una cosa? Cuando nosotros aprendemos a vivir de esa manera en los afanes, no solamente perdemos lo bueno que está en la palabra de Dios, también en las cosas de la vida. ¿Sabe qué? En las palabras de Dios nosotros podemos encontrar todo lo que necesitamos para nuestra vida. Si usted está teniendo preocupaciones en este momento y se siente tan agobiado, en la palabra de Dios usted encuentra descanso para su vida. Por eso dijo el Señor Jesús, si estás cansado y trabajado, vengan a mí y yo los haré descansar. Y tú dices, ¿dónde está Jesús? En su palabra. En medio de su palabra y en la oración, ahí se manifiesta el Señor a tu vida. Cualquier necesidad, si hay un suceso en tu vida que tú dices, híjole, pasó lo que no quería que pasara y ya no tienes más esperanza en que esa situación mejore, también en la palabra de Dios encontramos respuesta y nuevas fuerzas para eso. También ahí lo encontramos. Ese es el poder que está en la palabra de Dios. Miren lo que dijo Jeremías en Jeremías 15:16. Miren lo que dice la palabra de Dios.
Cuando descubrí tus palabras, las devoré. Cuando descubrí tus palabras, las devoré. Ahí dice, las comí. Son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, oh Señor de los ejércitos celestiales. Fueron halladas tus palabras y las comí, y tu palabra me fue, ¿por qué? Por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Fíjese cómo podemos encontrar gozo en las palabras de Dios, pero tenemos que decidirlo, como María. Ella escogió. Se trata de una decisión, de escoger, porque si nosotros esperamos a que se den las condiciones perfectas para tener ganas, para tener la disposición de escudriñar las escrituras como nos aconseja, o de orar, pues va a estar muy difícil. Son tantas las cosas que nos agobian, que nos ocupan la mente, pues que es muy difícil. Tenemos que tomar la decisión. ¿Cómo podemos tomar mejor esa decisión? Reconociendo, estando conscientes que esto es mejor que todo lo demás. La palabra de Dios es verdad. Dice la palabra que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Y Él en muchas ocasiones ha dicho las promesas que yo dejé en mi palabra son verdad. Pero nos hace un reto: atrévete a creerlas, ponlas por obra y verás que tu vida es transformada. Se va a producir una revolución en tu vida para bien, porque todas las cosas buenas vienen de Dios. ¿Cómo se manifiesta el poder de Dios en nuestra vida? A través de la fe. Dice, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le dijéramos a esta montaña, muévete de aquí y échate al mar, y la montaña obedecería. Y la fe, hermanos, no está relacionada en una emoción o en un sentimiento. Está relacionada con la palabra de Dios. Porque dice la Biblia, la fe viene por el oír, y el oír, y el oír, y el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso, todos los días deberíamos, dijo el apóstol Pablo en Hebreos, cuando ya deberían de ser maestros de la ley, aún tienen necesidad de que se les expliquen las cosas más sencillas. ¿Estaremos conscientes del poder de la palabra de Dios? Yo creo que no. ¿Hemos experimentado todo el poder de Dios para nuestras vidas? Yo creo que no. Por eso el Señor te llama a ir más allá, a que extiendas tu territorio, dice la palabra de Dios, a que tomes más de lo que Dios tiene para tu vida. Pero tienes que tomar una decisión. Tienes que elegir, aprender a elegir lo mejor. Entonces, ¿qué necesitas para que eso no sea lo que defina tu vida? Para que le dediques más tiempo a las cosas buenas de la vida. Ayuno. A veces que decimos, nos vamos a ayunar. Pues imagínese un flaquillo que diga, no voy a comer. Pues qué chiste, ¿verdad? Pero ayunar de todas esas, identifiquemos todas las cosas que no nos permiten darle un tiempo de calidad a Dios y pongamos por práctica el ayuno. Amén. Bueno, pues ese es el último comentario. Vamos a orar para bendecirnos. Siempre nos gusta terminar con una alabanza para darle gracias a Dios por su palabra, por este tiempo de edificación, y vamos a terminar orando. Amén.